Continuamos aquí en Poder Pensar y vamos a enfocarnos ahora en otro tema. Esta semana el comisionado parlamentario para las cárceles, Álvaro Garcés, presentó el informe anual al Parlamento sobre la situación del sistema carcelario, con algunos datos que realmente llaman mucho la atención. Ustedes los van a compartir ahora en minutos nada más, donde entre otras cosas se le habla de 11.000 personas que están hoy privadas de libertad en Uruguay, con un ritmo de crecimiento de la población carcelaria que realmente impresiona. Pero vemos la nota. Bien, Garcés, en el informe que usted acaba de presentar en el Parlamento, da algunas cifras que son fuertes, que son parte además de un proceso que se viene dando ya en las últimas décadas, que es el crecimiento incesante de la población carcelaria. Estamos en algo así como 9.771 presos, ¿es así? Es así, son casi 10.000 los que están privados de libertad en cárceles, pero hay más. Están los adolescentes que están en el sistema penal juvenil, y otros inimputables que están en las colonias psiquiátricas, en los hospitales y todo eso, totaliza prácticamente 11.000. Si cruzamos la línea levemente ascendente de la población general del país, ha aumentado un 15 o un 20% en los últimos 50 años. Si la cruzamos esta con la otra, con la gráfica del crecimiento de la población privada de libertad, nos da un desbalance muy fuerte. Mientras la población es casi la misma en los últimos 50 años, ha aumentado un 15 o 20%, la cantidad de gente encarcelada se multiplicó por 8, es decir, es entre un 800 y un 900% de aumento. Y eso, más allá de que hoy hay menos hacinamiento, es una situación en sí estructural y por ende preocupante. Usted maneja ahí otro dato que forma parte de esto que estábamos diciendo, que es Uruguay duplica países como Brasil, Argentina, Paraguay, en la tasa de cantidad de presos por cada 100.000 habitantes. Solo por debajo de Chile, pero muy por encima de Brasil y Argentina. Ese es el guarismo actual de Uruguay. La gente a veces tiene la sensación que se expresa en ese lugar común: los delincuentes entran a un juzgado por una puerta y se van por otra. Bueno, no es tan así. Yo diría que no es así, porque si no nos explicaría este nivel enorme de encarcelamiento, que además está en aumento. Lo curioso es que tenemos el doble de presos que Argentina y Brasil, con un índice de criminalidad que probablemente sea menor en términos relativos. Entonces, eso habla de una cuestión de política criminal, es decir, de cómo se aplica la ley penal. Y ¿Eso viene por un afán, por ejemplo, de los jueces o una forma de actuar que pueda llevar a encarcelar mucho más que lo que podría ser un colega de otro país de la región? Yo creo que la razón fundamental es legal, el Código del Proceso Penal y las normas sobre prisión preventiva. Ahí hay una base legal. Hay muchos casos, muchas situaciones donde el juez y el fiscal no tienen otra alternativa que procesar con prisión si procesan. Porque la ley no da el margen de disponer de procesamiento sin prisión cuando hay un antecedente, por ejemplo. Pero además hay una cuestión de mentalidad jurídica. Nosotros en Uruguay tenemos muy incorporado el recurso de la prisión como solución, como respuesta penal a los conflictos. A diferencia de lo que hacen otros países, el propio Brasil, por ejemplo, que ha promovido mucho más las medidas sustitutivas de la prisión. Y eso les permite reservar el encarcelamiento para las situaciones más graves, lo cual es mucho más racional que encarcelar a quien comete un delito de mínima cuantía. Yo creo que está ahí un poco, en la base legal, pero también en la mentalidad jurídica. Y esto lo que significa, mirando hacia el futuro, es que no solo hay que modificar la ley procesal penal, el código nuevo es indispensable, sino que también hay que cambiar la cultura jurídica. Código que está a estudio del Senado, además. A estudio del Senado, y que se ha anunciado recientemente la decisión de aprobarlo antes del 15 de septiembre, cuando cierre la actual legislatura. De todas maneras, aprobar el código es un paso. Luego, en el próximo periodo, va a haber que realizar una inversión muy grande para hacer la reforma procesal penal. Ese código, sin los recursos para la justicia, no mejoraría prácticamente nada. Usted igual en el informe dice que se ha mejorado un poco el tema de las penas alternativas a la cárcel. Sí, han aumentado. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la creación de medios, de soportes administrativos, para que los jueces no solo tengan que disponer prisión o la casa. Hay toda una gama intermedia, entre el blanco y el negro hay una tonalidad amplísima de grises.
Y esos grises son las medidas alternativas. Los trabajos comunitarios, la prisión domiciliaria monitoreada, en fin, todas las medidas que están legalmente establecidas y que, si bien se ha aumentado en la aplicación de las mismas, todavía estamos muy por debajo de lo que se debería. Otro dato que aparece ahí en el informe que usted elaboró es que hay una muy importante cantidad de los presos que son primarios, que por primera vez cayeron en la cárcel. Sí. Se habla más de un 40% de los presos hoy acá en Uruguay. Sí. Generalmente, a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque generalmente las últimas semanas que se había debatido tanto la cuestión de la reincidencia, parece que la reincidencia o la cantidad de reincidentes era lo único que importaba. En realidad, uno de los factores que hace que baje la proporción de reincidentes es la proporción de primarios. Quiero decir, si hoy, en este día, en esta noche, han delinquido menos personas y mañana ocurre lo mismo y pasado lo mismo, entonces lo que va a pasar es que la tendencia va a ser a la baja, a la disminución de la relación de reincidentes en el total. Del mismo modo que si comienza a aumentar la reincidencia, la proporción de reincidentes aumentará. Pero hay otro factor que explica por qué bajan la cantidad de reincidentes, que es el aumento de los primarios. Entonces, en el último año ha habido un incremento importante en la cantidad de primarios. Y eso es un dato que debería llamarnos a la reflexión a todos, porque además... ¿Con un patrón de delito de qué tipo? Cometido por personas jóvenes, sobre todo delitos contra la propiedad, 1 de cada 2, en términos gruesos, y en una proporción elevada dentro de ese conjunto de jóvenes que cometen delitos contra la propiedad, aparece también allí el tema del consumo de drogas. Y esto no lo digo con un afán discriminatorio, todo lo contrario. Yo creo que es necesario tomar conciencia de la magnitud del problema de las adicciones dentro de lo que es la población reclusa, que serán los futuros liberados, para poder desarrollar políticas de tratamiento y de inclusión. ¿Entra pasta base en la cárcel? ¿Hay pasta base? Hay pasta base. Hay desde 2002, 2003. ¿Y cómo entra la pasta base? Por vías clandestinas. Eso es únicamente fallo de los sistemas de seguridad y o corrupción. Creo que tanto los sistemas de seguridad como los mensajes, las medidas contra la corrupción tienden a ser una materia de mayor, no preocupación, sino ocupación de las autoridades carcelarias. Pero el problema del consumo de drogas existe en la cárcel. Y es más, yo creo que va a existir hasta tanto no haya alternativas reales de tratamiento. Cortar la droga para una población que está en carrera activa generaría una crisis colectiva de abstinencia. Las consecuencias serían incalculables. Por lo tanto, al mismo tiempo y en paralelo, mientras se mejoran los sistemas de seguridad y se minimiza la entrada de droga, hay que preparar a esas personas, darles alternativas para que no entren en una crisis de abstinencia y puedan transitar un periodo distinto en su etapa de recuperación. ¿Usted en qué piensa? ¿En otro tipo de droga más blanda? Como se hablaba en algún momento, como algo paliativo, de repente marihuana en sustitución de pasta base, o no va por ahí? Podría ser. Yo soy abogado, no soy médico, pero esta idea la fuimos planteando el año pasado. Generó, más que resistencia, yo diría, un manejo que me sorprendió por el escaso nivel de comprensión que tuvo. En algún momento escuché algo así como que el comisionado quería darle droga a los presos, a ese nivel. En realidad lo que propusimos fue justamente una estrategia de reducción de daños en áreas debidamente controladas bajo supervisión médica. ¿Cómo se debería hacer el tratamiento? Hay que cederle la derecha a los especialistas, pero es evidente que no se puede mantener una población cautiva consumiendo. Eso genera problemas de mayor adicción y problemas de seguridad dentro de la cárcel y el día que sale. En el informe se habla también del hacinamiento en las cárceles, que ha sido un problema crítico en determinados momentos. Usted dice ha mejorado. Sí. Sin embargo, aparecen en el mismo informe otros datos. Por ejemplo, que la cárcel de Mercedes hoy está superpoblada al 248% de su capacidad. Claro. Después aparece Canelones 182%, Tacuarembó, y ahí hay una lista de cárceles que están con hacinamiento. Todavía. Y a pesar de una tendencia en general a la baja. En el caso de Mercedes, 248% quiere decir que donde hay lugar para 10 hay casi 25. Este es el peor escenario desde el punto de vista numérico. También el que probablemente más pronto se vaya a corregir, porque la cárcel nueva ya está prácticamente pronta para ser inaugurada.
Entonces, ahí el problema no va a ser el hacinamiento, el problema es otro. La cárcel nueva tiene capacidad para 220 personas y ya el día que sea inaugurada o cuando se complete, es decir, cuando se trasladen todos los internos, va a estar llena. El Estado hizo un esfuerzo enorme para construir una cárcel que es el triple de la otra y se supone con eso debería solucionar el hacinamiento por los 10, 15 años. Lo soluciona por el primer año. Y lo mismo está pasando en Rivera o en Maldonado, que se hicieron cárceles muy grandes. Por ejemplo, Las Rosas tiene más de 500 plazas. Rivera se pensó para 300 y se hicieron después 100 más como para tener un margen mucho más grande. Está llena. No tiene hacinamiento crítico, pero ya está llena. Con lo cual, si las cosas siguen 2 o 3 o 4 años más, en ese breve periodo de tiempo y después de haber hecho enormes inversiones, ya tendríamos otra vez hacinamiento en estos establecimientos, lo cual realmente es muy preocupante, dada la magnitud de la inversión y el esfuerzo que hizo el Estado. Por estos datos que estamos manejando, usted decía, puede haber arriba de 11.000 personas privadas de libertad. Parece indispensable, urgente, que el propio sistema carcelario genere posibilidades de rehabilitación claras para que, bueno, para que este fenómeno, por algún lado por lo menos, empiece a cortarse. Sí. Sí, hay que pedirle, desde luego, frente a esa inversión enorme, hay que pedirle un resultado al sistema penitenciario, es lógico. La productividad, en este caso, o la eficiencia, mejor dicho, del sistema penitenciario, a partir de las reformas que se vienen haciendo, sería su contribución, su eficacia para bajar la tasa de reincidencia. Pero la reincidencia no es solo un problema del sistema carcelario, porque las causas de la reincidencia están a veces en trayectorias que son mucho más amplias y anteriores a la comisión del primer delito. Entonces, yo creo que ahí es muy importante tener un sistema carcelario donde existan oportunidades de trabajo, de estudio y terapias, tratamiento para las adicciones. Si están esos 3 pilares, la posibilidad después de lograr la inclusión de esas personas mejora notablemente. Garcés, y de esos 11.000, ¿cuántos hoy están haciendo algún tipo de actividad que pueda decirse es de rehabilitación? Son 2/3 prácticamente, lo cual es una cantidad importante. ¿Haciendo qué tipo de cosas? Haciendo tareas tradicionales como la construcción, bueno, la refacción de locales en algunos casos, tareas más tradicionales como hacer bloques, hacer ladrillos, cuidar animales en las chacras. En el caso de los convenios del patronato, están trabajando con algunos organismos públicos y empresas privadas. Es decir, se ha diversificado mucho la oferta de trabajo. Ahí realmente hay una mejora que es importante. Lo mismo pasa con la cantidad de personas que estudian. Es decir, 2 de los 3 pilares de la futura inclusión están evolucionando bien. Falta el tercero, que es el tratamiento y la prevención de adicciones. Usted me decía antes de la nota, llega un momento donde ya no se puede seguir pensando en construir más cárceles y más cárceles y más cárceles. No, no es viable, no es sostenible. Sencillamente, si seguimos construyendo, vamos a tener niveles de hacinamiento más o menos razonables, pero va a llegar un momento en que ese sistema va a ser tan grande que va a ser inmanejable, porque es muy caro. Construir es caro, pero después sostener año tras año la prisión es mucho más caro todavía. En octubre del año pasado hubo un motín, en el 2013, donde mataron a 2 reclusos. Sí. Nadie ha ido procesado, nada se ha sabido del tema ese. No, aparece mencionado en el informe también. La investigación empezó bien y se avanzó mucho en la información de urgencia en los primeros días. Después, lamentablemente, no hemos tenido resultados. Y hemos insistido en la necesidad de que no haya impunidad como una garantía de no repetición de los hechos, como un mensaje que se debe dar para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Y la razón por la cual no puede volver a ocurrir es porque, sencillamente, si matar vale, entonces todo vale. ¿Y quién los mató a esos reclusos? Al cabo de la investigación sumaria quedó, si bien no identificado el funcionario que disparó en los 2 casos letales, se tiene la seguridad que fue un grupo de funcionarios policiales que, rompiendo la cadena de mando, comenzaron a disparar con munición letal desde la azotea del módulo 2, que estaba desocupado, hacia el módulo 1. Se supone que no se puede utilizar ese tipo de debe, armas dentro de un no se lugar debe, cerrado. No, desde luego, las armas letales están prohibidas en esos contextos de encierro, pero además no había razón, no había justificación, no hubo racionalidad, no hubo proporcionalidad, que son todas las pautas que la ley
exige para hacer uso de un medio letal. Para ir cerrando, le pregunto, es un caso de hace pocas horas, fueron sancionados algunos reclusos que publicaban fotos en Facebook, incluso algunos con cortes carcelarios. Se supone que son presos de Comcar, que tenían teléfonos, tenían acceso a Internet. ¿Qué sabe de eso? Dos cosas. Con respecto al hecho concreto, está claro que se trató de una situación irregular, autopublicitada, y que las autoridades rápidamente identificaron a los responsables y los sancionaron. Pero la lectura más de fondo en relación a ese caso es la tenencia de los cortes. Bueno, el problema de los cortes es algo endémico, es algo que se ha dado, por lo menos desde que yo tengo memoria, los últimos 20 años que he recorrido las cárceles, he visto todo tipo, toda clase de cortes, puntas, hechas con los materiales más insólitos. Puede ser con el marco de una ventana o con el borde de un escalón de metal, por ejemplo. Limitar los cortes, en definitiva, implica toda una tarea profunda para controlar la violencia. La violencia tiene dos grandes manifestaciones, la violencia institucional, y es tarea directa de las autoridades trabajar para que sus funcionarios utilicen la fuerza dentro de los términos que marca la ley, y después está la violencia intragrupal entre los propios internos, y ahí es donde está este problema endémico del uso de cortes. Para poder erradicarlo no solo bastan las requisas hallan lo que se fabrica primero. Yo creo que hay que trabajar a fondo para lograr que esas personas, en lugar de estar trabajando para hacer cortes, estén trabajando en tareas que son mucho más productivas para ellos y para todos. ¿Y el caso de los teléfonos celulares se pueden tener dentro de una cárcel? Depende del contexto. En una chacra, sí. En una cárcel de mínima seguridad, también. En una cárcel de máxima seguridad, obviamente que no. En este caso concreto, en el Comcar, no están permitidos. No puede haber teléfono. No por el nivel, el tipo de seguridad que corresponde al complejo carcelario. Pero se supone que hay muchos igual también, ¿o no? Me consta que hay, del mismo modo que existían muchos celulares en el Penal de Libertad, cárcel de máxima seguridad, hasta la instalación de los bloqueadores de señal. Es una situación irregular, la de posesión de celulares donde no se debería, es irregular. Es poco transparente porque de alguna manera ingresan y porque además si se genera todo un mercado de compraventa de celulares, tráfico de chips y demás, evidentemente que además del hecho irregular de la comunicación ilegal, hay todo un mercado que está funcionando. El derecho a la comunicación es uno de los derechos que tienen los privados de libertad, pero hay que ejercerlo legalmente. Legalmente es por los medios que deberían estar previstos en cantidad suficiente, que son los teléfonos públicos. Le agradezco mucho. Con mucho gusto.